Hola, hola. Muy buenas noches. Mi nombre es Juno Gómez Paredes y voy a tener la oportunidad de acompañarlos en el estudio de esta materia que es Derechos Humanos. Y bien, pues si me permiten voy a dar inicio porque el tiempo es breve y pues bueno, hay mucha información que tratar, ¿de acuerdo? He preparado un material para irlo abordando de manera pausada y sobre todo tocando los puntos finos de nuestra materia, de nuestro tema de estudio y enfocándome sobre todo a los productos que, bueno, en ocasiones es en donde tenemos mayores inquietudes, ¿no? Mayores dudas. Pues bien, vamos a comenzar con nuestra primera unidad que en este sentido estaríamos hablando de pues los antecedentes de los derechos humanos es lo que vamos a ver dentro de nuestra primera unidad, hablando de la edad antigua, de la edad media, del renacimiento, de la ilustración, eso es lo que preguntaremos en nuestro primer producto. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita a estos 4 puntos en donde en la edad antigua, pues hablaremos de esos antecedentes desde el Código de Hammurabi, desde el Código de Solón, el Decálogo de 10, la Ley de las 12 Tablas, el Corpus Juris Civilis, en donde recuerden ustedes que ahí, bueno, no había como tal vamos, no quiero utilizar esta palabra, pero bueno, sería la más, la que acomoda más, ¿no? La que encaja más, hablando de que no había tanto respeto a la parte de los derechos humanos, ¿no? Estos, estas códigos que les acabo de mencionar, esta ley de las 12 tablas, bueno, pues era prácticamente el hablar con salvajismo pues arreglar las cosas de una forma que no eran la más adecuada posible, ¿no? En donde no se hacían las cosas en el sentido estricto y como lo vemos ahora con la sociedad, pues de la manera correcta. Estaba todavía la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente y otro tipo de cuestiones que se trabajaban o que se veían en la edad antigua precisamente pues con esta precariedad y la barbarie que existía. Posteriormente vino la Edad Media. En esta Edad Media hablábamos de la famosa carta de Juan Sin Tierra. Esto lo verán ya más a fondo o más a detalle dentro de su material, pero pues recuerden que uno de los antecedentes de esta carta de Juan Sin Tierra precisamente era en donde pues se comprometía principalmente a respetar todos los fueros y todas las inmunidades de la nobleza y a no disponer la muerte ni la prisión de los nobles ni la confiscación de sus bienes mientras estos no fueran juzgados por sus iguales, ¿no? Entonces, todavía se buscaba medio apoyar a la parte del ser humano, pero pues a ciertas élites. Entonces, únicamente era el enfoque para algún tipo de personas, ¿no? En esta Edad Media. Ya para la etapa de frontera del último régimen, hablamos, por ejemplo, de la petición de los derechos de 1628, de la ley del habeas corpus, de la Carta de los Derechos del 89, de la Constitución de Virginia, de la Constitución de los Estados Unidos, de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en donde ya precisamente viene ya tomando forma toda esta parte de los derechos humanos como tal, con ese respeto, con esas características propias que tenían que cubrirse desde precisamente desde ese 1628, ¿no? Que ya va siendo evolucionando, que ya va tomando forma a lo que serían los derechos humanos como tal. Y bueno, por último tenemos ya esa formulación de las declaraciones modernas en la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes de 1948, lo que es la Carta Europea de 1950 y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos del 69. Entonces, bueno, prácticamente esto es lo que pues se refiere a nuestra primera unidad, en donde nosotros hablaremos de estos antecedentes de los derechos humanos con estos 4 puntos y en su producto número 1, pues se les va a solicitar pues una línea de tiempo también sobre estos antecedentes que acabo de mencionar yo de una manera muy, muy breve, pero que bueno, ustedes complementarán de la mejor manera para cubrir esta parte, ¿no? Bien, esto es respecto a nuestra primera unidad. Ahora, para la segunda unidad, nosotros ya estaremos hablando de lo que es nuestra evolución de estos derechos humanos, hablando desde lo que es el common law,
voy a cambiar de slide, perdón, de lo que es el Common Law, la teoría del contrato social, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre de aquí, bueno, de 1848, también la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948, la Constitución del 24, la del 57 y la del 17. Eh, Aquí en esta parte también es importante comentarles que vamos a hablar precisamente de estos antecedentes de esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en donde hablaremos específicamente, o bueno, en donde ustedes podrán percatarse dentro de las lecturas que ustedes vayan realizando debidamente, podrán percatarse de esos antecedentes cuando surge precisamente pues todos estos artículos, toda esta serie de cuestiones que surgen precisamente de esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, con sus principales artículos o con sus primeros artículos que han sido base, creo yo, fundamental de las constituciones en el mundo, ¿no? En donde, por ejemplo, en el artículo 1 de esa misma constitución se hace referencia que el hombre, bueno, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Me remite al artículo primero en donde establece, ¿no?, que los hombres y mujeres, ya le incluyen y mujeres, que también nacen libres. Aquí también viene esta parte de la Declaración de los Derechos de 1848 con el antecedente de una escritora precisamente que utilizó o hizo una redacción sobre lo que eran los derechos de la mujer, y bueno, por eso se toma precisamente como un antecedente de los derechos humanos, porque bueno, ahí se toma la importancia de esta neoyorquina con esta redacción que hizo, la importancia que jugaba o que tenía la mujer dentro de la vida en sociedad, porque bueno, como ustedes saben, y no es un tema trillado, sino que pues hoy en día la cuestión es que se le está dando mucho poder o mucho auge a todas estas partes de la lucha que tiene la mujer para lograr esa, o que bueno, tenemos las mujeres para lograr esa igualdad en cuanto a competitividad laboral, en cuanto a cuestiones incluso de seguridad, de salud, no solamente en la parte laboral, ¿no?, sino también en la parte de las familias, en la parte de las costumbres, de la cultura propia, en donde se ha tratado de buscar una mejor colocación de la mujer dentro de la sociedad, ¿no? Y por eso es un antecedente importante de esta parte de los derechos del hombre, esta cuestión que se suscita en 1848 por el antecedente de la mujer. Después viene ya la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, precisamente de 1948, en donde ya se le da más forma a todos aquellos artículos que surgen desde el 1789. ¿Ok? Y pues bueno, nuestras tres constituciones, desde la del 24, el 57 y el 17, que han ido evolucionando de manera paulatina. Y estas constituciones, precisamente, conociendo este antecedente del 24, recordarán ustedes, bueno, desconozco realmente las edades de ustedes, espero que más adelante tengamos la oportunidad de conocernos en una sesión así, o bueno, cuando vean la grabación, desconozco sus edades, pero recuerden que nuestra constitución ha tenido evoluciones, incluso la última fue hace algunos años, no data hace muchos años, en donde precisamente se busca empatar lo más que se pueda nuestra constitución a todas las constituciones del mundo. De hecho, de manera inicial, nosotros sí contábamos con los derechos humanos, pero no eran enfocados o no eran canalizados como tales, sino que los teníamos dentro de las garantías individuales, ¿sí? Y ahorita lo vamos a comentar en estos otros slides que tengo para ustedes. Desde que tenemos esta constitución del 17, tenemos ese panorama, ¿no?, de todos los derechos humanos, pero los 29 artículos específicamente son los que se refieren a los derechos humanos. Sin embargo, tenemos otros artículos más que también vamos a comentar que se enfocan a esta parte de los derechos humanos. Por ejemplo, el primero, bueno, como hablábamos de la del 79, el artículo primero establece que
Todas las personas van a gozar de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y de los tratados internacionales. O sea, dice, ¿sabes qué? Desde que se encuentren en los Estados Unidos mexicanos, o sea, en nuestro país, en México, todos gozan de los derechos humanos. El artículo 2 se enfoca a los derechos de los pueblos indígenas. El tercero, que todo individuo va a tener el derecho a recibir educación laica gratuita y de calidad. El cuarto, esa igualdad entre hombres y mujeres que hablábamos, ¿no? Hace un momento, así como todas las garantías y derechos de todo ser humano por buscar su protección y satisfacer sus necesidades de alimentación, de techo, de seguridad, y el Estado en su deber protegerlos y proporcionar estos servicios. El quinto, la libre elección de una profesión. El artículo sexto, el derecho a las manifestaciones de ideas sin que haya una coacción por parte del Estado sobre su persona, siempre y cuando se actúe conforme a derecho. El artículo séptimo, la libertad de escrito sobre cualquier materia y sin censura por parte de la autoridad, por supuesto que se ha dado en los últimos años. El octavo, el derecho de petición. El noveno, el derecho de asociación. También tenemos el artículo 11, que es el derecho del libre tránsito de los ciudadanos dentro del territorio nacional. El 16, de que nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, en su trabajo, domicilio, papeles y posesiones, así como el derecho a la protección de sus datos personales, el acceso, rectificación y cancelación de los mismos. El 24, que todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo. El 27, el derecho a la propiedad de las tierras. Y ya vienen después otros artículos que no estaban dentro de los 29 primeros, que eran las garantías individuales, pero que también forman parte de los derechos humanos, como el 31, lo que es la proporcionalidad y equidad en contribuciones impuestas al particular. El 32, el derecho a la doble, perdón, nacionalidad. El 33, el derecho de los extranjeros. El 35, el derecho del ciudadano, el derecho a la democracia. El 37, el derecho a no perder la nacionalidad mexicana por nacimiento. El 102, las quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos. 103 y 107, el derecho a solicitar un amparo. El 123, las garantías sociales o derechos laborales. Y el 130, los derechos de las asociaciones religiosas y los ministros de culto. Entonces, bueno, como podrán darse cuenta, esta parte de los derechos humanos ya ha crecido más, o ya se le ha dado más forma y prestado más atención a esta parte de lo que nos demandan todas las organizaciones a nivel internacional para poder cumplir este apartado de los derechos humanos, ¿no? Y ya únicamente no viene el enfoque a los 29 primeros artículos, sino que ya se ha aperturado más a otros artículos dentro de la Constitución que también precisamente tienen ese énfasis de los derechos humanos, ¿sí? Y bueno, con este comentario cierro para caer en el producto 2, en donde nosotros tendremos que hacer pues un breve resumen de lo que es nuestro common law, un comparativo entre estos dos eh, cartas, ¿no? De los declaratorias, perdón, de los derechos del hombre y del ciudadano del 79 y del 48. Y también tendremos que hacer un comparativo o tocar los puntos finos de las constituciones y la evolución que surgió entre la constitución del 24, del 57 para llegar a la de 1917, que bueno, todo esto lo tienen ustedes en su material, únicamente se los pongo así a manera de resumen, ¿ok? Y bueno, también les presento este cuadro, ya aterrizando un poquito más lo que les estaba comentando hace un momento con los primeros artículos y los que contemplan los derechos humanos. Hice un cuadro comparativo de lo que son los derechos humanos y las garantías individuales. Por ejemplo, los derechos humanos van a contemplar los derechos que son inherentes a todas las personas desde el momento en que nacen. Por otro lado, las garantías individuales perdón, van a ser todos los mecanismos jurídicos establecidos en la Constitución. ¿Para qué? Pues bueno, para poder garantizar que existan los derechos humanos. Ajá. Si notan esa diferencia, que cuando todavía estaban contemplados estos artículos, estos primeros 29 artículos como garantías individuales, únicamente los establecía la Constitución como artículos para poder garantizar que se dieran esos derechos humanos. Pero ahora están contemplados ya como derechos humanos y sobre todo nos dice, ¿sabes qué? Van a ser inherentes
para todas las personas desde el momento de su nacimiento. Esa es la principal diferencia, ¿no? Después, los documentos que los consagran los derechos humanos, pues emanan de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1789, ¿no? Para recaer en la del 48. Y las garantías individuales, pues bueno, están contempladas en las constituciones de cada uno de los países. Eh, el derecho internacional y los tratados internacionales activan los derechos humanos, mientras que las garantías individuales, pues bueno, los activa su constitución correspondiente. La característica de los derechos humanos es que son universales e inalienables, son interdependientes e indivisibles, y también son no discriminatorios. Por otro lado, las garantías individuales serán universales, irrenunciables, imprescriptibles, también son inalienables, son limitativas del poder del Estado y están protegidas por el amparo constitucional. Los tipos de derechos humanos, bueno, pues solo hay un tipo de derechos humanos. En cambio las garantías individuales se clasifican en garantías de igualdad, de libertad, de propiedad y de seguridad jurídica, ¿ok? Eh, Bien, vamos a hablar entonces un poquito de los organismos internacionales y defensores precisamente de estos derechos humanos, porque bueno, si bien es cierto que existen estos derechos humanos, pues debemos de conocer cuáles serán esos organismos, no únicamente de manera nacional, sino también de manera internacional, conocer estos pues organismos que propiamente van a proteger o van a respaldar esta parte de los derechos humanos. Y bueno, se me ocurre en primera instancia eh, mencionar, bueno, aquí tenemos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo, que es la que tengo ahí en el centro y es la principal. Es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos que trabajan de manera conjunta con la Corte Europea de Derechos Humanos y también con la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Pues bueno, se considera una institución judicial autónoma y su objetivo será el de aplicar e interpretar la Convención Americana. Esta Corte precisamente interamericana va a ejercer una función contenciosa dentro de la que se encuentra la resolución de todos los casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias. Tiene función también pues consultiva y dictar medidas de manera provisional. Algunos países que pertenecen precisamente a esta Corte Interamericana pues son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, nuestro México, por supuesto, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y también pues se encuentra Uruguay. De esta Corte Interamericana pues emana, ¿no?, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en nuestro país, que viene pues bueno de la Comisión Interamericana también de Derechos Humanos, en donde pues México también precisamente forma parte, ¿no?, de esa comisión. Eh, Tenemos también pues bueno, lo que son Greenpeace, por ejemplo, también es una organización o un organismo que está vinculado a esta parte de los derechos humanos, que regularmente, pues Greenpeace de manera inicial fue creado con la finalidad de pues la protección de la flora, de la fauna, de ciertos animales en peligro de extinción, y pues ha seguido habilitada o ha seguido subsistiendo por parte de donaciones de aquellas personas pues que creen en esta parte o en este campo de, de la función, ¿no?, de Greenpeace como tal. Es un organismo internacional y pues bueno, también defiende esta cuestión de los derechos humanos, porque se busca esa armonía, ¿no?, de lo que es la ecología, las personas, los seres vivos, háblese de animales, háblese de plantas, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, esa es una de las funciones fundamentales. Y bueno, pues la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, les decía yo, será el órgano principal y autónomo de la Organización de todos los Estados americanos,
encargado de la promoción y de la protección de los derechos humanos en el continente americano. Se integra por 7 miembros independientes que se van a desempeñar en forma personal y tiene su sede en Washington. De manera conjunta con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, este es una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Entonces, aquí en México tenemos pues nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos, que les decía yo que emana de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su vez de la Corte Interamericana, y pues es la autoridad que prácticamente regula, o el organismo que regula aquí en nuestro país toda esta cuestión de derechos humanos, ¿no? Bueno, por último tendríamos también a la Amnistía Internacional. Aquí, para el producto 4, preparamos lo que es pues una breve evaluación o un breve cuestionario, no vamos a llamarle evaluación para que no se me estresen, en donde ustedes podrán pues relacionar columnas, ¿no? Básicamente de eso se trata este producto número 4, en donde ustedes tendrán que relacionar las columnas de dependiendo del organismo del que ustedes crean o sepan que se trate, con sus características o con alguna forma de cómo está constituido, o con su definición. Sí, es lo principal que ustedes tendrán que hacer en este producto 4. Ahora vamos con la parte de la protección de los derechos humanos, que ya sería nuestra siguiente unidad y que nos da pauta a nuestro producto número 5. Hablaremos entonces de esta protección constitucional de los derechos humanos. Y bien, aquí en nuestro país, esta protección constitucional se lleva principalmente en estos artículos que yo ya tengo aquí resaltados para ustedes. En el 103 y en el 107 tiene ese enfoque precisamente del juicio de amparo. Ajá. Básicamente esta parte de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, se encuentran dentro de este amparo, en donde lo principal que se busca es proteger, es respaldar a la persona del Estado. ¿Sí? Es una de las principales características de este juicio, porque, pues bueno, en ocasiones, pues el ser humano, la persona, el individuo se ve violentado por parte del Estado, entonces es una manera de poderlo proteger, de cierto modo. Y este es en cuestión de procedimientos también jurisdiccionales ante el Tribunal Electoral. Tenemos 2 apartados en cuanto al juicio de protección de derechos político-electorales, que se encuentra contemplado en el 99 constitucional, y el juicio de revisión constitucional. También puede existir lo que es la queja ante comisiones de derechos humanos, que está contemplado en el 102. La facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de hechos que constituyan grave violación o garantías individuales o violaciones del voto público, que se encuentran contempladas en el 99 constitucional, y acciones de inconstitucionalidad, como se encuentran en el 105 constitucional. Ahora, aquí en este apartado ustedes tendrán un cuestionario que, bueno, tendrán que resolver en lo que es su producto número 5 para esta unidad o para este tema, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente tema, la siguiente unidad, en donde ya hablaremos del Ombudsman, de los derechos humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Em, el ombudsman pues será el órgano encargado de recibir e investigar las quejas de los particulares en contra de la deficiente actuación o el abuso de las autoridades. Aquí la protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a rango constitucional el 28 de enero del 92, con la publicación del decreto que adicionó el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde estamos hablando del amparo. Además, de acuerdo al artículo 105, fracción segunda, inciso G de la Constitución,
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un plazo de 30 días naturales posteriores a la publicación de la expedición, reforma o modificación de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, bueno, ahora de la Ciudad de México, así como tratados internacionales cuando se estime que vulneren derechos humanos y resulten incompatibles al texto constitucional o tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Entonces, aquí en pues en esta breve semblanza que les estoy comentando y que ya ustedes a detalle abordarán más el tema del ombudsman de los derechos humanos, de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ustedes tendrán que responder pues bueno, un breve pues prácticamente es un sencillo cuestionario, digo a mi parecer, en donde tendrán que pues relacionar lo que son sus preguntas tanto horizontales como verticales, aterrizando precisamente a lo que se les esté preguntando sobre el ombudsman, sobre la dirección general, sobre la propia, perdón, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre estos rangos constitucionales que estamos mencionando. Eh, en fin, entonces eso es lo que ustedes pueden esperar en en este apartado, en esta producto número 6, que sería básicamente ya nuestro crucigrama. Y entonces nos iríamos ya a nuestro último tema que tengo aquí con esta liga. Denme un segundo, se los voy a proyectar, a compartir. Lo tomé así tal cual como una liga porque, bueno, me pareció muy interesante y muy completa, sobre todo, ¿no? Lo que es esta clasificación de los derechos humanos con estas 4 generaciones. Denme un segundo. Aquí está. Entonces, bueno, partimos de estas 4 generaciones de los derechos humanos. Lo que se pretende ya en esta última unidad, perdón, y con este producto 7, es que ustedes, perdón, elaboren precisamente pues un mapa conceptual de estas 4 generaciones. No vamos a poner este mismo, pero bueno, yo creo que la información les será de mucha utilidad para poder elaborar su producto y cumplir con este requisito, ¿no? Y bien, lo explicamos. Entonces, vienen las 4 generaciones de los derechos humanos. La primera generación, que son los derechos de libertad, viene desde el habeas corpus que platicábamos en la unidad número 1 y la Declaración de los Derechos de 1689, resultado de la Revolución Gloriosa de Inglaterra, las grandes declaraciones de Virginia de 1776 y la francesa de 1789, se concentran en el arranque de esta gran etapa en la evolución histórica de los derechos humanos. Perdón, los derechos sociales y políticos quedan incorporados en el orden jurídico. Eso es lo que hay dentro de la primera generación, que bueno, básicamente son los derechos de la libertad, ¿no? De abolirse, de ya dejar de ser esta parte, yo creo que esta imagen lo hace muy clave, de dejar de ser esclavos, ¿no? Ahí es donde se busca, o lo que se busca en esta primera generación de los derechos humanos. En la segunda generación ya vienen los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí, bueno, pues se producen a lo largo del siglo XIX, desde las reuniones de la Internacional Socialista y congresos sindicales. Las primeras incorporaciones de estos derechos al orden jurídico de un Estado corresponden al siglo XX, son incluidos dentro de la Constitución Mexicana del 17. Recuerden ustedes en las garantías individuales, que fueron ya del artículo 1 o que eran del artículo 1 al 29, que ya compartimos hace un momento, la Constitución rusa de 1918, que no dista mucho de lo que es la Constitución mexicana, la Constitución de la República de Weimar, perdón, de 1919 y la Constitución de Uruguay de 1934, que son muy similares a nuestra Constitución. Ajá. Entonces, aquí vendría esta segunda generación, en donde ya vienen los derechos económicos, sociales y culturales. La tercera generación es el derecho de los pueblos. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, 51 estados firman la Carta Fundacional de las Naciones Unidas.
A finales de 1948 en París, las Naciones Unidas proclamaron la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 1976, la Conferencia de Ángel, un grupo de países del mundo no desarrollado, proclamaron la Declaración de los Derechos de los Pueblos. Entonces, bueno, esto es lo de la tercera generación que también viene incluida dentro de nuestra Constitución, ¿verdad? Esta parte de considerar esta tercera generación con los derechos de los pueblos. Tenemos también ya, por último, la cuarta generación, que son las TICs, en donde, pues bueno, con la revolución tecnológica a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, ha resultado una nueva generación de derechos humanos relacionados directamente a las nuevas tecnologías, ajá, a lo que es la información y la comunicación, son las famosas TICs, y su incidencia en la vida de las personas. Entonces, esta cuarta generación, pues básicamente se enfoca a estas nuevas tecnologías y también ya están contempladas dentro de nuestra Constitución. Y bien, a manera de comentario, recuerda que los derechos humanos son potestades inherentes a todos a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, de lugar de residencia, de sexo, de origen nacional o étnico, de color, de región, de lengua o cualquier otra condición. ¿Sí? Entonces, bueno, pues este es el material que yo tengo preparado para ustedes. Estos son los pequeños tips que les puedo dar para resolver sus 7 productos. A manera de resumen o retomando lo que les estaba comentando, pues a primera instancia dentro del producto número 1, lo que vamos a hacer es resolver pues hacer una pequeña semblanza de lo que son los antecedentes de los derechos humanos. Para producto 2 ya estaremos resumiendo nuestro common law, un comparativo de los derechos humanos de 1789, de la Declaración de los Derechos Humanos de 1789 y del 48, y las constituciones, ¿no? Nuestro comparativo de las constituciones del 24, del 57 y de 1917. En producto 3, nuestro cuestionario, en donde, pues bueno, tendremos que resolver. No me recuerdo si me brinqué esta parte del producto 3, creo que sí, porque no les hablé del naturalismo y del positivismo. Creo que sí, perdón, me lo brinqué. En este producto número 3 tendremos que resolver entonces un cuestionario. Hablaremos o como tema principal, pues nuestro naturalismo, que recordarán ustedes, pues que es una corriente, ¿no?, de pensamiento que se va a basar en las ideas de los derechos, y las normas tienen sobre todo un origen natural y son inherentes al ser humano. Por otro lado, pues el positivismo es una corriente de pensamiento que se sustenta en la separación entre lo moral y entre el derecho. Ajá. Entonces vamos a considerar esto como parte medular del producto 3. Para producto 4, eh, vamos a relacionar las columnas, ¿se acuerdan de los organismos internacionales de los derechos humanos como Greenpeace, como la CNDH, etcétera, etcétera? Para el producto 7 vamos a elaborar un crucigrama en donde hablaremos del ombudsman, en donde hablaremos bueno, de puntos finos sobre esta elaboración de nuestro cuestionario con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y demás. Y por último, en este producto 7 hablaremos ya de las 4 generaciones de los derechos humanos y elaboraremos un mapa conceptual con esta información que tienen ustedes dentro de su antología. ¿Ok? Pues bueno, esa sería todo mi comentario, todo mi aporte por hoy. Yo me reitero a sus órdenes. Mi nombre es Yunuen Gómez Paredes y pues estaré guiándolos en el estudio de esta materia. Para cualquier duda o para cualquier pregunta que ustedes tengan, pues bueno, con todo gusto me pueden enviar un mensaje, me pueden escribir dentro de retroalimentación y yo con todo gusto los apoyo, los asesoro en donde tengan ustedes duda. ¿De acuerdo? Pues que tengan una excelente noche. Sigo pendiente de ustedes. Hasta pronto.